A los queridos alumnos del primer año de la carrera de Ciencias de la Educación, en nuestra materia de lengua española les presento el tema que hoy vamos a analizar, el uso correcto de los conectores, especialmente en los textos narrativos, descriptivos y dialogados. ¿Qué son los conectores? Son aquellas palabras o expresiones, nexos o enlaces gramaticales que se usan para unir o enlazar ideas, frases, oraciones, párrafos. Debe ser realizada siempre considerando el sentido de la oración y otros aspectos como la sintaxis y la ortografía, que es un contenido que ya desarrollamos. ¿Qué permite el uso correcto de los conectores? Una redacción más fluida, favorece la lectura, la comprensión de los textos y además de la correcta ortografía y gramática, es uno de los elementos que le da calidad a un texto. Muy bien. Los conectores del discurso que generalmente son utilizados al redactar son varios. Aquí se presentan 12 casos, porque generalmente al escribir yo quiero añadir una idea, aclarar o explicar, quiero dar un ejemplo, quiero oponerme a una idea, quiero indicar una causa o consecuencia y al terminar mi redacción debo resumir o concluir. Para estos distintos casos sirven los conectores. Y acá vemos que son frases que siempre utilizamos al hablar, pero que no nos acostumbramos mucho al escribir, aplicar estos al escribir. Por eso es que vamos hoy a aprender cómo se redacta un texto narrativo, un texto dialogado o descriptivo utilizando estos conectores. Por eso que enlazamos dos temas de nuestro planeamiento de nuestro programa de lengua española de este año. Vean ustedes que si yo quiero introducir un tema, voy a decir con respecto a, por otra parte, en relación con. Si quiero indicar una causa, voy a usar el porque, ya que, puesto que, y al resumir puedo decir en conclusión, en resumen, para terminar, por último, que son frases que le dejan más elegante y más completo a un texto narrativo o descriptivo. Veamos nosotros las tipologías textuales, que son la descripción, la narración, el diálogo, la exposición y la argumentación. Hoy vamos a ver los tres primeros, que son la descripción, narración y diálogo, en los que vamos a utilizar los conectores que acabamos de ver. La descripción, ustedes saben que es pintar con palabras a una persona, un objeto, un lugar. La narración es relatar sucesos que ocurren a personajes en un lugar y un tiempo determinado. Y el diálogo ya es el intercambio de información entre dos o más personas. Los textos narrativos pueden presentarse de tres maneras: en forma literaria, una narración histórica o una narración periodística. En la narración literaria tenemos el cuento, la novela como ejemplos. En la narración histórica tenemos el diario, que puede ser un diario personal, cotidiano, de reflexiones, la crónica, que narra los sucesos históricos, la biografía, donde se relata la vida de un personaje. Y en la narración periodística, que nos acostumbramos a leer en los periódicos todos los días, tenemos la noticia, que tiene un titular y el cuerpo donde se desarrolla la información. Veamos aquí qué es lo que nos interesa, la diferencia entre una narración y una descripción. Hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de los textos. Por ejemplo, en la narración tenemos que cumplir con la introducción, el nudo y el desenlace, que ustedes ya desarrollaron en el colegio en el programa de literatura. En la introducción, ustedes saben, se plantea una situación. El nudo es la parte más conflictiva y el desenlace es la solución que se encuentra a ese conflicto. Las narraciones muy modernas de hoy en día generalmente ya carecen de desenlace y se les llama un desenlace sugerido, que deja a cargo del lector la apreciación o la conclusión de cómo pudo haber terminado una historia. En esta narración podemos distinguir una estructura externa e interna. La externa es la que divide en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, cuando tenemos una narración larga como una novela. Y en la interna son los elementos que conforman la narración.
Se presenta, como dijimos, los personajes en la introducción, en el nudo, que es la parte más interesante, y el desenlace, que es la solución de los problemas. En cambio, en la descripción hay dos tipos. Está la técnica y la literaria, que tienen muchas diferencias. En la técnica, que es muy objetiva. ¿Por qué? Porque no puedo dar mi punto de vista. El lenguaje que se utiliza es frío, con palabras técnicas que solo apuntan a explicar una característica de lo que se intenta representar. Que, por ejemplo, sería una forma de descripción técnica, un informe, un proceso de elaboración de un producto, un experimento realizado. Esas son descripciones técnicas. Y la literaria, que es más libre. ¿Por qué? Porque ya puedo expresar lo que pienso, ya depende de la subjetividad del autor, del color del cristal de sus ojos con que mira. Uso palabras, recursos literarios. Es también muy importante aclarar que la realidad que nos describe puede haber salido solo de su imaginación o de algo que está realmente observando. Veamos aquí un ejemplo de texto narrativo que ustedes ya conocen, pero yo quise extraer así algunos breves ejemplos para que se fijen ustedes en la estructura. Rapidito voy a leer. Dice: era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y los árboles olvidábanse de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó la cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto pensando en los niños, que se dejó caer a tierra volviéndose a dormir. Este es un cuento, es un relato breve, puede ser fantasioso, puede ser imaginativo, pero ¿qué es lo que nos produce? Una sensación muy amena de leer, porque nos permite ir imaginando el ambiente en el que ocurren los hechos, y ya tiene de por sí algunas frases muy descriptivas. Es decir, no podemos decir en el ejemplo de un texto narrativo que solo es narración. Se combina con la descripción, porque es lo que le da más expresividad y recrea el ambiente. La fábula es un ejemplo clásico de un texto narrativo. Un relato ficticio, generalmente los personajes son animales o seres inanimados, pero tienen características humanas porque razonan, piensan, dialogan, y al final, ¿cuál es la característica fundamental de la fábula? Que deja una enseñanza o moraleja. Ustedes tienen que saber de que la fábula es una de las formas más antiguas de relato, porque aprovechaban los filósofos ¿para qué? Para poder dar una moraleja o una enseñanza. Acá tenemos el ejemplo de la liebre y la tortuga, la ratita presumida, el ladrón de plumas. Así como en la Biblia vemos que Jesucristo aprovechaba y utilizaba las parábolas para dejar una enseñanza, que la parábola también es una narración. Acá tenemos el ejemplo de la fábula. El mito también es un texto narrativo, un relato fantástico donde los personajes principalmente son dioses o héroes, y sus relatos hablan acerca de la creación del hombre y del mundo. Ejemplo: Hércules, Rómulo y Remo, el Tentén y Kai Bilú, que es una narración, un mito muy interesante. Nosotros tenemos los mitos que corresponden a nuestro acervo cultural folclórico del Paraguay, que también estudiamos. El mito del Luisón, el mito del Pompero, de Pora, que son ejemplos de textos narrativos. La leyenda son también narraciones de sucesos que pretenden explicar un fenómeno natural con una historia o características sobrenaturales, y van pasando de una época a otra. Nuestros abuelos, nuestros padres, de forma oral o escrita, tienen un carácter local, es decir, son propias de un lugar, y algunas tienen tinte religioso. Por ejemplo, en Paraguay tenemos la leyenda de Licuabolaños,
La leyenda de la yerba mate, la leyenda del ñandutí, son ejemplos muy interesantes de textos narrativos. Muy bien, vayamos acá a lo que es la descripción. Luego de la narración tenemos la descripción y este es un cuadro de características generales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se describe? Para pintar con palabras. Dijimos una persona, un objeto, un paisaje. Puede ser objetiva o subjetiva, según la actitud de quien está describiendo. Según el tipo de objeto que se describe, puede ser a las personas, animales o cosas. Si es a las personas que se realiza una descripción, puede recibir el nombre prosopografía, etopeya o retrato, que no es el objetivo de esta unidad entrar en dichas características porque corresponde ya a un contenido literario, pero sí vamos a ver las diferencias. Y según qué orden se adopte, puede ser una descripción general a particular o que surge de lo particular a lo general. Así como vimos el ejemplo de un texto narrativo, quiero leerles rápidamente esta descripción que hace Isabel Allende en una de sus novelas, que dice: Zulema, alta, blanca, cabello negro, 2 lunares junto a la boca y grandes ojos protuberantes y sombríos. Se presentó vestida con una túnica de algodón que la cubría hasta los pies. Estaba adornada con zarcillos y pulseras de oro, sonoras como cascabeles. Es un solo párrafo bellísimo donde nosotros vemos que le describe a una persona en su aspecto físico. ¿Qué tiene esta descripción? Tiene abundantes adjetivos calificativos que nosotros ya estudiamos en una unidad. Estos adjetivos que hacen son los que van dando la cualidad de una persona y me permite visualizar imaginativamente a la persona a la que está describiendo, cuando es rica la descripción. Y por último tenemos los textos dialogados. El diálogo tiene sus características. ¿Qué es? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus clases? Y en los tipos de textos dialogados tenemos la entrevista que se puede hacer a una persona, pues generalmente aparece en un periódico. Una pieza teatral, una obra de teatro, está llena de diálogos que son los parlamentos que decimos de cada personaje. En los cuentos y novelas también aparece el diálogo cuando los personajes conversan. En un debate, en un cómic, que son las revistas que ustedes conocen, y en una mesa redonda, que es la forma de diálogo oral más efectiva, más eficaz y donde más se nota el intercambio de pareceres y opiniones entre los personajes. En este tipo de texto dialogado pueden intervenir los interlocutores, que le llamamos así a los personajes que intervienen en el diálogo. Las acotaciones, que son las explicaciones que hace el narrador para situar el marco del diálogo. Por ejemplo, en una obra teatral, ¿qué sería una acotación? Cuando entre paréntesis dice, por ejemplo, el señor muy enojado aparece de pronto, va entre paréntesis. Y entonces me indica cuál es la actitud o me sitúa en el ambiente que se vive dentro de la obra. Y por último tenemos el contexto, que es la situación en que se encuentran los hablantes, que son también pequeñas notas al margen que deja el autor. Los ejemplos, así como vimos ejemplos de narración con el cuento que les leí, de la descripción de Isabel Allende, también tenemos ejemplos de textos dialogados. El de la izquierda que vemos dice, es una pequeña acotación primero, donde me dice Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle los deberes. Por un lado, al otro lado del teléfono, porque me indica con la flecha el diálogo, dice, diga, y Juan dice, hola, ¿está Ramiro? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Y ahí le contesta, soy Juan, el de clase. Tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Este es un lenguaje español donde le dice, compañero, mi amigo, mi cuate, como acostumbramos nosotros a decir, estuve mal y no me pude ir a clase. ¿Será que me podés pasar la tarea? Entonces al otro le dice, ah, sí, pobrecillo, espera un momento. Ese es un diálogo.
Y en los famosos diálogos de Mafalda, los que personalmente tengo mucha afición de leer, acá verán ustedes un diálogo entre que ocurre en la casa de Mafalda, donde está su amiguita Libertad, que pide permiso para una merienda. Y generalmente son frases fabulosas, que esas viñetas que le llamamos, que son los cuadros que aparecen en el diálogo. Si aparece con una flechita, es lo que realmente la persona está diciendo. Y si aparece como una nube con pequeños globitos, es lo que el personaje está pensando. Bueno, hasta aquí va la explicación de esta clase, en la que unimos dos contenidos muy importantes que les va a ser de mucha utilidad para realizar los ejercicios que corresponden a esta unidad. Muchas